En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Muy buenos días, apreciable audiencia. Bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, con la ayuda del Señor y con la bendición del Señor y por la gracia del Señor, estamos acá en cabina de radio con el propósito de edificarnos mutuamente en la palabra del Señor con temas importantes que sin lugar a dudas son de edificación para nuestra vida. Así que bienvenidos a este Diálogo de Fe y Salvación. Hoy día martes 2 del 2021, Pastor Eddie. Muy buenos días. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, hermano Carlitos. Sí, contento, alegre y pues ahí dándole gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos da de poder estar aquí una vez más en Diálogo de Fe y Salvación para hablar siempre un tema muy interesante y pues muy contento de haber terminado, Pastor. Ya ¿Hoy terminamos, Pastor? El primer mes, no, le decía primero el primer mes del 2021. Y pues muchas cosas pasaron en este inicio del 2021, ¿verdad? O sea, muchos eventos ahí trascendentales, históricos. Pero bueno, estamos acá nosotros contentos, alegres, con ganas, finalizando una serie, la serie de finalizamos serie también, los pilares del carácter cristiano. Y pues se avecina otra, ¿verdad? Se avecina otra. Hermano Eddie, no vamos a decir el nombre para que nuestra audiencia esté por ahí listos y pendientes. Y hoy tenemos dos puntos importantísimos, Pastor. Amén. Que tienen mucho que ver con el carácter cristiano. Así es. El martes pasado hablamos un poco acerca de lo que es el perdón, Pastor. Y yo creo que eso pues viene a provocar en nuestra vida, creo que un reseteo, ¿no? Así es. Hacer una pausa y observarnos nosotros mismos de cómo la Escritura pues identifica, ¿no?, a los ciudadanos del reino, Pastor Eddie, de esa forma, ¿no? Son los que van a hacer lo que la cultura no hace. Exacto. Ir contra cultura. Y de hecho, una de las cosas que hemos hablado, ¿no?, aquí mismo en Diálogo de Fe y Salvación es eso, de que nosotros debemos de ser como iglesia contra cultura y en cierta forma, ¿verdad?, deberíamos nosotros crear una cultura en donde el evangelio sea el que permee todo lo que hacemos, ¿verdad? El que esté presente en todo lo que hacemos. Amén. Es una gran realidad. Así que en el nombre del Señor esperamos hoy tener un buen día, hermano Eddie. Amén. Excelente. Un buen día y un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan por los diferentes medios, en los distintos lugares, en Izabal, en Zacapa, en Chiquimula, en todo Guatemala, en la parte norte, occidente, Pastor. Las ondas de la radio están llegando por allá. Así es. El Quiché, sí, en Huehuetenango. Un saludo especial a todas las personas en el Petén, por supuesto, presente Radio Cultural Amigos, Honduras, El Salvador y el resto del mundo a través de la internet. Y un saludo cordial ahí para nuestros oyentes que siempre están pendientes en Spotify o en alguna otra aplicación que escuchen el podcast. Ahí lo estamos subiendo un par de días ahí después de que lo publicamos acá en Radio Cultural Amigos. Y pues gracias por siempre mantenerse pendiente, nos alegra eso. Y eso, quiera o no, pues también nos motiva, ¿no? Claro. A poder seguir en esto con Diálogo de Fe y Salvación. Amén, hermano Eddie. Un saludo muy especial, como les decía, a todos los que nos escuchan, que están sanitos, que están bien. Amén. Pero un saludo especial también a aquellos hermanos, hermano Eddie, que están pasando por dificultades. Así es. Hemos tenido reportes de hermanos que están pasando dificultades. Situaciones difíciles. Muy, muy difíciles. Enfermedad quizás. Exacto, pero sin lugar a dudas, Pastor Eddie, el Señor está con nuestros hermanos. Así es, sin duda, y yo creo que es algo muy importante hacer énfasis, Pastor. Ahí sí que mandar una palabra de ánimo, ¿verdad? Enviar una palabra de ánimo a todas esas personas que tal vez están pasando una situación difícil, un problema, algo que los está agobiando, tal vez la pérdida de un ser querido, ¿verdad? O enfermedad. O alguna enfermedad, y decirles que el Señor siempre está con nosotros en todo momento.
Él lo ha prometido y Él siempre cumple lo que promete, ¿verdad? Él siempre está con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Por cierto, Pastor Eddie, vamos a hablar de dos tópicos importantes del carácter cristiano. Y que deben manifestarse aún. Claro, y es clave con lo que usted decía, pues sin querer queriendo estamos teniendo parte de una introducción, ¿no?, a uno de los puntos que hoy vamos a tratar, hermano Eddie. Así es. Del carácter cristiano. Vamos a hablar acerca de el regocijarse en Dios. Amén. Sí, y de igual forma vamos a hablar de las disciplinas espirituales, Pastor Eddie. Amén. Que son aspectos Claves del carácter cristiano. En otras palabras, hermano Eddie, son aspectos que están dentro de la naturaleza redentora en nuestra vida. Amén. ¿Sí? Dentro de esa novedad de vida que el Señor ha creado en nosotros, estos dos tópicos deben estar sí o sí. Deben estar incluidos, ¿no? Y ese es el punto. Exacto, y es que en ese paquete, estaba pensando yo cuando usted decía eso, que en ese paquete que el Señor nos ha dado de nuevas criaturas. Software. En ese paquete que el Señor nos ha dado de nuevas criaturas, ahí vienen muchas cosas. Claro. ¿Sí? Viene una nueva vida caracterizada por muchas cosas y con especialidad con estas cosas que se refieren especialmente al carácter cristiano, ¿verdad? Amén, amén. Así que dos aspectos muy importantes, amada audiencia, que hoy vamos a observar y vamos a analizar juntos. Esperamos que usted pueda estar ahí pendiente y poder aprender. Sin lugar a dudas, vamos a aprender de dos temas muy importantes. Pero antes de pasar de lleno a nuestro tema de hoy, hermano Eddie, vamos a tener el privilegio de escuchar una alabanza muy bendecida en la voz de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez, con el tema Vivir es Cristo. Así que póngale mucha atención, mi amado hermano, y usted se va a dar cuenta de la bendición que este canto nos menciona acá en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Escuchémoslo. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. Como he de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como te de seguir en
Tu gracia es suficiente. Tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bien, amada audiencia y Pastor Eddie, canto muy precioso, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Cómo Y es- agradecer solo cuando estamos bien y no Exacto. agradecer cuando estamos mal? Y es que es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? O sea, es bonito dar gracias cuando todo va bien, pastor. Santiago dice, pastor, tengan Tengan por sumo gozo. Les Cuando- soy honesto que es uno de los pasajes que a mí me... Da vuelta, pastor. Ajá, Da vuelta a la exacto. mente, el ¿Sabe por qué? pensamiento. Porque yo digo, o sea, Santiago, y lo hemos hablado otras veces, creo yo, pero yo digo, Santiago ni siquiera dice sientan gozo, ¿verdad? Santiago dice tengan sumo gozo. O sea, como un grado más arriba pues, del gozo normal. El sacerdote, el sumo sacerdote de los gozos. Exacto. No, sin lugar a dudas, pastor, eso solamente por el poder de su Espíritu Santo. Yo creo que vamos a hablar Definitivamente. y vamos a Así hablarlo es. y lo vamos a plantear, amada audiencia, de una perspectiva en donde el regocijo en Dios es un mandamiento, pastor, no es una Amén. opción. Así es. No es una opción. Encontramos específicamente una carta en la Escritura, ¿no? Que es la carta del gozo, como le llamamos, Amén. ¿no? Como lo es la carta a los Filipenses. Yo creo que la base para estudiar esta parte tiene que ver con eso, un poco acerca de lo que Santiago también, cómo expone Santiago el sufrimiento en la vida del creyente, Amén, así o los es. problemas en la vida del creyente, cómo el apóstol Pedro escribe a la iglesia de la dispersión, en la dispersión, por cierto, Exacto, su cómo primera y debe segunda andar. carta. Ajá. O sea, una carta bajo una contextualización de sufrimiento, Así es. hermano Eddie, que eso es importante entenderlo. Por lo tanto, planteamos en esta mañana, amada audiencia, que regocijarnos en Dios es una orden. Sí, No es exacto. algo opcional, ¿sí? No es algo opcional. Y vemos cómo en Filipenses capítulo 4, verso 4, hermano Eddie, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses, o los Filipos, en Filipos dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Ahora,
Esto es algo bien importante, hermano Eddie, porque el contexto de este pasaje bíblico es rico, ¿no? Pablo escribe desde la cárcel en Roma, Pastor Eddie. Exacto. Sí, Pablo escribe desde la cárcel en Roma. Pienso que ese es uno de los primeros aspectos que debemos Claro. tomar en cuenta a la hora de analizar este versículo y la carta en general. Exactamente. El fondo, el contexto histórico y aún el literario también, Pastor, nos dice, nos enseña que Pablo estaba pasando una circunstancia tremendamente difícil de muerte, ¿no? Exacto. En un lugar no cómodo. Y eso que no por meteduras de pata de él, sino que por causa de Cristo. Por predicar el evangelio. Imagínense Ahora, ustedes, yo pienso- sufrir por causa de. Exacto. Yo pienso que algo clave, pastor, también es el entendimiento bíblico o la perspectiva bíblica del regocijo y del Amén, gozo. amén, Porque amén. también podemos tener una perspectiva, podríamos decir, equivocada de lo que el gozo significa como una característica, valga la redundancia, de nuestro carácter cristiano. Una de las más reconocidas, Pastor Eddie, es que el gozo no es alegría. Por ahí va el punto. El gozo no es alegría. Exacto. El regocijo no es Ajá. alegría. O sea, no es risa. Exacto. Que es lo que nosotros vemos muchas veces como la felicidad, ¿no? Humanamente. Porque si hablamos de felicidad o alegría, hermano Eddie, estamos diciendo que esta alegría se termina cuando la tristeza llega. Exacto. Pero el gozo es distinto. El gozo va más allá. Es algo en nuestro interior, hermano Eddie, que eso es grande, ¿no? Y en cierto momento, estudiando acerca de esto, pastor, nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando Pablo menciona los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, Es uno de gozo, ellos. paz. Y fíjese que es bien crucial cómo Pablo pone gozo y paz juntos. Porque son dos cosas que van de la mano, que podríamos decir que son como coexistentes, ¿no? O sea, como que los dos se complementan, la paz y ese gozo. Porque paz en un sentido, o sea, nosotros todos en los gobiernos mundiales y todos esos hablan de paz, pero la paz bíblica no necesariamente es ausencia de guerra, por ejemplo. No necesariamente es ausencia de problemas. Exacto. Sino que es una tranquilidad, podríamos decir. A pesar de, confiando no en las circunstancias que ven nuestros ojos materiales físicos, sino en lo que el Señor puede hacer, aún a través de esas situaciones. Amén, amén. Es muy importante esa manera de con qué actitud yo tomo las cosas. Exacto. Ahora, ahí es, está. es verdad, sin embargo, es verdad que no, para nosotros no es una opción el regocijo, es una orden, hermano Eddie. La Escritura lo afirma Imagínense, claramente. analicemos esa parte. Es una orden. Es una orden, o sea, se nos ordena que debemos estar gozosos. Exacto, porque entendemos, y lo vamos a ver, por cierto, algunas cosas, 4 medios en los cuales podemos regocijarnos, los cuales también pues glorifican a Dios, hermano Eddie, pero esto significa, o sea, que el Señor nos lleva a un orden de pensamiento de esta forma, hermano Eddie. Espero expresarme bien. En el creyente, las bendiciones espirituales que van mucho más allá de los aspectos terrenales netamente en nuestros problemas, ¿sí? Estos aspectos espirituales o las riquezas de la gloria del Señor que según Efesios capítulo 1 tenemos, Amén. son muchísimo más altas y sublimes que cualquier otra cosa que nos pueda pasar en esta tierra, pastor. Exacto, y recuerdo también Pablo escribiendo a los Corintios cuando dice, y esta leve tribulación, ¿sabes? Es otro de los pasajes que habla del sufrimiento, porque Pablo dice, y me impacta la forma en que Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. Y Pablo sigue diciendo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, Pablo, y fíjese que la palabra ahí, leve tribulación momentánea, se refiere a cualquier tribulación que usted esté enfrentando terrenalmente hablando. De todos colores. Mire, Pablo, cualquier tribulación que venga a nuestra vida acá en la tierra, la está considerando como leve y momentánea. ¿Por qué? Porque lo que usted acaba de decir no se compara con la bendición venidera que el Señor tiene para nosotros. Exactamente, o sea, algo muy importante. Las Escrituras muestran que los creyentes bien instruidos desarrollan la determinación de regocijarse, hermano. Oiga esto, ahí desarrollar está. la Exacto. determinación de regocijarse. Y, pastor, regocijarse es una decisión, ¿verdad? Claro.
Claro, claro, O sea, claro. estar regocijados, estar gozosos es una decisión. Sí, y eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Y ahí sí que, como dice como lo decíamos anteriormente, hermano Eddie, desarrollar, ¿sí? Tener desarrollar esa determinación, ¿sí? Es por eso que habríamos hablado de lo importante que es el tener ese concepto muy, muy bien claro para poder cada día, hermano Eddie, Vivir, ¿no? vivir esta parte, pero esto implica tener un conocimiento, ¿no?, acerca de esta situación. Exacto, y uno de los ejemplos claros que vemos en las escrituras, pastores, en Habacuc 3, 17 y 18. Escuche usted lo que dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, escuche, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. Mira, pastor, Adelante, pastor. cuando uno va al contexto de Habacuc y se da cuenta que lo que Habacuc está mencionando acá es todo, o sea, mire, Habacuc menciona higuera, viñas, olivo, los campos de alimento, el redil de ovejas, los corrales de las vacas. Pastor, eso era todo para ese Medio de vida. Exacto, ese era el medio de vida para aquella gente. Ajá. O sea, Habacuc posiblemente vivía de algo de esto. Hagamos una versión de lenguaje actual, pastor, 2021. Ajá. Podría ser, aunque todo por lo que tú subsistes no está, me Versículo regocijaré en Dios. Exacto, y Habacuc dice, con todo yo me alegraré en el Señor. O sea, una confianza no puesta en lo material, claramente. O sea, y es que nuestra esperanza está ahí. O sea, nosotros debemos de aprender como creyentes, pastor, como cristianos, hijos del Señor, a aprender a distinguir entre lo duradero, entre lo eterno, podríamos decir, y lo Amén. pasajero. Amén, amén. O sea, todo lo que está en este mundo es pasajero. Y en algún momento, decíamos al principio, una situación difícil va a pasar. Amén. O sea, eso es lo que caracteriza las cosas que están en este mundo, que son pasajeras, son momentáneas, ¿sí? Pero nuestra esperanza no está en eso, sino está en el Señor. Por eso Habacuc dice en el versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Pero pastor, hay 4 medios específicos, si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Sí. En los que podemos regocijarnos y en los cuales también glorificamos a Dios. Compártanos usted el primero. Sí, bien, hermano Eddie, hay puntos bien interesantes y bien importantes en correlación a esto, 4 específicamente, y hoy vamos a observar algunos. Y dentro de ellos, en primer lugar, encontramos, hermano Eddie, el regocijarnos en nuestra salvación. O sea, la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, mire, es fundamental verla desde una perspectiva en donde esto es más alto, hermano Eddie. Amén. Sí, esto Así es es. más alto que cualquier otra cosa. Regocijarnos en Dios significa saborear la salvación que Él nos da en Jesucristo. ¿Sí? Ahí bien como dice Habacuc, ¿no? Me regocijaré en el Dios de mi salvación. Así es. Y de igual forma Dios se regocija en nuestra salvación. Entonces deberíamos hacerlo igualmente nosotros. Lo que ya bien citábamos anteriormente, en Efesios capítulo 1, verso del 3 al 14, se proporciona una descripción magistral de esa salvación en Cristo. Sí, una definición. Y es un baño evangélico, pastor, en el cual a menudo deberíamos deleitarnos. Sí, son peldaños en una escalera que con frecuencia deberíamos subir. Todo esto para experimentar el gozo del Señor como nuestra fortaleza. Amén. Si bien se nos ordena que tengamos gozo, los recursos para hacerlo están fuera de nosotros mismos y solo son conocidos mediante la unión con Cristo. O sea, ¿qué Amén. concepto tenemos acerca de que somos salvos, pastor? Exacto. En Cristo Jesús. Sí, y Ser discípulos de Él. una de las cosas que viene a mi mente ahorita precisamente cuando usted habla de, es que mire la palabra, saborear la salvación que nos da el Señor. O sea, cómo nosotros, porque mire, pues pastor, muchas veces se tiene la connotación de que la vida cristiana es una carga, de que la vida cristiana es una vida, ¿Es aburrida? es una vida en donde hay un listado de cosas que no puedes hacer. ¿sí? Exacto.
Y sabe, muchos cristianos viven así, viven aturdidos con las cosas que no pueden hacer por ser cristianos. Rompen las cadenas del pecado y se atan a las cadenas de la religión. Mire, eso está bien interesante lo que usted acaba de decir. O sea, y es lo que pasa muchas veces, o sea, muchos cristianos lamentándose por lo que no puede hacer por ser cristiano. Hay, por ejemplo, congregaciones, Pastor Eddie, que antes de predicar el evangelio a una joven o un joven no creyente, primero le dicen las prohibiciones que tiene. Exacto. Sin antes presentarle O sea, bíblicamente el evangelio para que Jesucristo los transforme y luego pues procedan a hacer cosas que obviamente el Espíritu Santo nos lleva a hacer, Pastor Eddie. Y yo creo que es uno de los más grandes errores, pastor. Uno de los más grandes errores, compartir el evangelio empezando por un listado de cosas que no puedes hacer. Exacto, Sí. exacto. O sea, no estamos llamados para predicar. Y el evangelio, pastor, el evangelio deberíamos disfrutarlo. Claro. O sea, una vida de prohibición, una vida en donde usted tiene siempre en mente un listado de prohibiciones, usted no va a disfrutar esa vida. Amén. Pero si nos centramos en lo que es el evangelio, no estamos diciendo que vamos a hacer cosas malas, ¿verdad? Libertinaje, no estamos exacto. hablando de libertinaje. Pero estamos hablando de que saborear la salvación, ese nuevo nacimiento en Cristo, lo que decía a usted al final de esto, de lo que acaba de hablar del regocijo en la salvación, de que los elementos del gozo no están dentro de nosotros, sino que están fuera de y vienen a través de nuestra unión con Cristo. O sea, un cristiano, una persona que se ha unido con Cristo, que tiene esa salvación, yo pienso que es inmediato el regocijo y el gozo. Claro. Es importante entender. O sea, aquí viene algo de qué valor le damos a lo que Jesús ha hecho en nosotros. Exacto, así ¿Qué es. valor le damos a eso? Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, amada audiencia. Bien, pero veamos un segundo aspecto, hermano Eddie, en donde estamos llamados a regocijarnos también en ello. Amén. Regocijo en la revelación. Oiga. Y escuche lo que viene, pastor. El regocijo emana, escuche esta frase, de devorar la revelación es inscrita. Ahí está el punto. Escrita en la palabra del Señor. La palabra de la Biblia. Exacto. ¿Cómo O sea, nosotros nos regocijamos en la Biblia? El Salmo 119, por ejemplo, es testigo reiterado de esto. ¿Por qué? Porque el salmista se deleita. ¿Sabe usted el Salmo 119 es conocido dentro de la poesía, ¿verdad? Como un salmo didáctico. Amén. Como un salmo que era necesario que se aprendiera, porque en él se habla de la ley de Dios, en él se habla, y si vamos allá al Salmo, vamos a encontrar mucho las palabras, por ejemplo, estatutos, ley, mandamientos, decretos, que hacía referencia a la ley escrita o dicha por el Señor, ¿no? Y vemos cómo el escritor del Salmo se deleitaba, ¿no? O sea, incluso compara la palabra con miel. Miel que destila del panal. Con miel que destila del panal, con lámpara que alumbra los pies, que alumbra el camino por donde vamos. Entonces es importante regocijarnos en esa revelación, ¿sí? Pensemos también nosotros en las palabras que Jesús dijo en Juan 15:11, cuando dijo: escuche, pastor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Sí, qué interesante ver esto. Ahora, ¿quiere acaso Jesús decirnos que Él encontrará su gozo en nosotros para que nuestro gozo sea pleno, o que su gozo esté en nosotros para que nuestro gozo sea pleno? Y escuche, ambas explicaciones, las que acabamos de decir, seguramente son verdad. ¿Por qué? Porque nosotros nos gozamos en Él, pero Él también se goza en nosotros. Exactamente. Sí. Lo que decíamos hace un par de programas, hermano Eddie, que muchas veces el cristianismo actual ha perdido el sentido de admiración por la revelación divina. Capacidad y lo hablábamos, de asombro, por ¿no? cierto, pastor, en el curso del sábado con los alumnos del Instituto Bíblico, Sí. en el curso de Principios de Exégesis. Pastor, es que ¿de qué forma yo me acerco al texto bíblico? Yo creo que ahí está todo, pastor. Sí, mire, O sea, Juan Wesley decía algo. ¿De qué forma me voy a acercar al libro de Dios? solo ahí está la autoridad, ¿no? El libro de Dios, o sea, Sí. es la voluntad de Dios, pastor. Sí, sí, ¿Cómo sí. no me voy a gozar que tengo en mis manos la revelación inscrita, específica de Dios hacia mí? Exacto. Y eso es algo muy importante, fíjese, pastor, tomar la Biblia como un libro personal. Exacto. Dios nos habla y es específicamente. que es la manera en que la Biblia va a hacer efecto en nosotros. Claro, ¿sí? claro. Tomarlo de una forma personal
tomarlo de una forma aplicativa para nuestra vida. Y ya usted decía, esto es tan importante, nuestra actitud, hablando de actitudes, nuestra actitud al acercarnos al libro de Dios. Amén. Debe ser la correcta. Entonces, para terminar con el regocijo en esta revelación que Dios nos ha dado. El camino hacia el regocijo, entonces, es darnos una exposición máxima a su palabra y dejarla habitar en nosotros abundantemente. El gozo es comida para el alma hambrienta de gozo. Interesante. ¿Sí? Interesante ver eso. O sea, venimos a la concepción de este gozo, pastor, de ese regocijo, ¿sí? Por un entendimiento claro de la Escritura, por un entendimiento claro, o podemos decir, pastor, por tener una cosmovisión bíblica del asunto. Exacto. Que estamos pasando dificultades, el Señor dice, Sí. pronto pasarán. Sí. Estamos pasando problemas difíciles, su palabra dice que no Que hay va a cosa pasar. que Él ponga en nosotros que no podamos soportar. O sea, Amén. sí lo Así vamos a es. soportar, ¿sí? O sea, dice la Escritura que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, Exacto. simple y sencillamente mantengámonos con gozo, ¿sí? En la profesión de lo que somos, pastor. Exacto. Ahora finalizamos esta parte con una pregunta, esto del regocijo en la revelación, con una pregunta. ¿Qué tanto nos exponemos nosotros a la palabra del Señor? Es que ese es el ¿Qué detalle, tanto hombre. nos exponemos? Ese es el punto. Mire, pastor, ¿sabe por qué hacemos la pregunta? Porque en una vida ajetreada, en una vida cansada, en donde todo el mundo anda corriendo, Amén, amén. No hay tiempo para la preguntamos, Biblia. ¿nos queda tiempo para la No Biblia? hay tiempo para la Biblia, solo está para llevar abajo el brazo a los cultos. Exacto. ¿Ah? ¿Qué tanto nos exponemos? Y hay hermanos que la dejan, Y está- la dejan en el templo todavía, hermano, para que no pierda su santificación, dicen algunos, ¿verdad? Y mire, Y le dicen la excusa a uno que es que en la casa tengo más, dicen, ¿verdad? Pero no. sí, no sí. es Y mire, posible. pastor, está excelente que usted, a todos nuestros oyentes, ¿verdad? Está excelente que usted escuche la palabra, que usted escuche a un predicador, pero es más aún excelente, pastor, la experiencia personal Esa con es la la parte Escritura. más importante. De eso depende nuestro crecimiento. Y podemos decir hasta tal grado, hermano Eddie y amados hermanos, que usted puede tener al mejor expositor bíblico por enfrente cada Exacto. domingo. Pero si usted no tiene una experiencia personal con la Biblia, es muy difícil que en el momento de la dificultad usted pueda entender y ver Amén. con regocijo su asunto. Exacto. Así que mucho ánimo, hermano Eddie. Pero veamos un siguiente tópico porque el tiempo ya está llegando a su final en la primera parte, hermano Eddie, de nuestro programa. Luego tenemos ahí la cápsula del día que nuestro pastor nos va a compartir hoy. Y el siguiente tópico que podemos hablar es que el regocijo en la comunión, hermano Eddie. El regocijo en la comunión. Hay gozo en el Señor para ser saboreado en la adoración que disfrutamos en la comunión de la iglesia. Mire qué interesante. Es algo bien importante, esa comunión entre hermanos para adorar a Dios. No lo es el todo, y que ese es un punto peligroso también, pensar que Exacto. nuestra adoración solamente se disfruta a través de la comunión. Exacto. O sea, ese es uno de los partes, y que es importante, ¿no? El congregarnos y estar en comunión con Sí, los sí, sí. hermanos. Por ejemplo, encontramos gozo en abundancia en la comunión de la alabanza y petición dirigida por el Espíritu. En el pastoreo del alma, el Señor se regocija, hermano Eddie, en nosotros con cantos de júbilo, ¿sí? Y nuestros corazones en respuesta cantan con gran gozo. Amén. Cuando esa Así es. comunión, hermano Eddie, de entre hermanos se manifiesta. O sea, nos motiva, nos gusta estar entre hermanos, debería provocar gozo. Exacto, y es que la comunión de la iglesia, cuando hablamos de la comunión de la iglesia, no estamos hablando de solo juntarnos. O sea, la comunión en tema de iglesia no es nada, o en tema de bíblico, no es nada más juntarnos un grupo y cantar y leer la Biblia. No, se refiere a un interés, pastor, mutuo, Amén. a un cuidado mutuo que debe haber. O sea, somos una comunidad de fe y estamos para velar por todas las personas, o sea, por todos los que estamos en esta Gloria a comunidad, Dios. ¿sí? Gloria O sea, a Dios. eso es la comunión, el velar unos por otros, el interesarnos intencionalmente y genuinamente por nuestro hermano, ¿sí? O sea, velar por eso era lo que hacía la iglesia primitiva, ¿no? O sea, nadie pasaba necesidad en la iglesia primitiva. No. ¿Por qué? Porque todas las cosas las tenían en común. En común. O sea, había una La comunión genuina ahí Amén. entre ellos. Amén. Muy importante entender esta parte. Ahora, hermano Eddie y apreciable audiencia, asimismo, así como debemos de gozarnos en nuestra salvación, en la revelación del Señor, que es otro punto importante, ¿sí? Y de igual forma, en la comunión también hay un cuarto punto, hermano Eddie, que nos gustaría que usted nos comparta, por favor, que consideramos que es el pilar de todo esto.
Escuche usted, regocijo en la tribulación. Ahí está el punto. Mire usted, regocijo en la tribulación. Pastor, ¿es fácil eso? No decimos Sí. que es fácil. Exacto, hay regocijo para ser conocido en medio y a través de la aflicción. Visto bíblicamente, la tribulación es la mano, podríamos decir, castigadora del Padre, quien usa el dolor y la oscuridad de la vida para moldearnos a la imagen de aquel quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Amén. Fíjese El mayor ejemplo, ¿no? Fíjese qué interesante verlo desde esa perspectiva, porque nosotros no vemos el sufrimiento generalmente a través de Jesús. Nosotros lo vemos como que nosotros, ¿será que lo merecemos? ¿Será que merecemos lo que estamos pasando? La verdad es que si nos vamos a temas de merecer, ¿Merecimiento? merecemos mucho más de lo que pasamos, ¿no? Pero cuando vemos el sufrimiento nosotros a través de Cristo, aprendemos a regocijarnos en medio del sufrimiento. Verlo desde el filtro de Cristo, Pastor Eddie. Exacto, exacto. Nos gloriamos y regocijamos en nuestras tribulaciones, dice Pablo, porque el sufrimiento produce esperanza en nosotros. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 5. Pedro y Santiago también, que los mencionábamos al principio, Amén. ¿verdad? Hacen eco del mismo principio. Mire, el conocimiento de la mano segura de Dios en la providencia no solo trae estabilidad, también es un generador de gozo. Y es que ahí, mire, pastor, está nuestra razón de gozo. O sea, ¿por qué yo puedo estar gozoso y en paz cuando, por ejemplo, tengo una situación difícil? ¿Por qué? Porque yo sé que hay alguien Amén. Que está tiene en todo bajo control. Amén. Exacto. O sea, yo sé que yo sé que puedo tener que, le voy a decir, por ejemplo, una situación que quizás muchos pasan, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un cáncer enfrente. ¿Cómo puedo yo tener gozo con un cáncer enfrente? ¿Cómo puedo yo tener gozo con una enfermedad posiblemente terminal, médicamente? ¿Cómo puedo yo encontrar gozo y cómo puedo encontrar regocijo en eso? Pues yo encuentro mi regocijo en el Señor, porque mi vista no está en la enfermedad. Amén. Mi vista no está en un padecimiento. Mi vista está mucho más allá. Mi vista está, como dice Jonathan y Sara Jerez en uno de sus cantos, encima del sol. El problema es que nos cuesta ver encima del sol. Amén. Nosotros solo vemos, como dice Eclesiastés, debajo del sol, Debajo. ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué pasa encima del sol? Encima del sol está la perspectiva divina, ¿sí? Que es la que el Exactamente. Señor quiere que nosotros entendamos en medio de la tribulación. Es uno de los puntos específicos que enseña también en el libro de Job, hermano Eddie. ¿Cómo está ahí, no? otro. Sí. En orden, ¿no? O sea, El Señor es quien permite todas las cosas. es el- Y si algo pasa es porque lo permite con un propósito y con un objetivo, amada Exacto. audiencia. Así que si usted está pasando dificultades, ánimo en el Señor. Regocíjese en su tribulación. Así es, pastor. Entonces, regocijo, vimos los medios para regocijarnos, específicamente 4 medios para regocijarnos: regocijo en la salvación, en la Amén. revelación, en la comunión y en la tribulación. La tribulación. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así es. Porque la prueba de vuestra fe produce Paciencia. paciencia. O sea, hay frutos. Hay frutos. Sí, de nuestra tribulación. Pero bien, hemos llegado a la primera parte, la primera parte, amados hermanos, de nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación. Hemos finalizado ya esta primera parte, vamos a proceder a la segunda, pero antes tenemos nuestra cápsula del día en la voz de nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, quien hoy nos trae un texto interesantísimo, hermano Eddie, digno de analizar. Así que damos el tiempo a nuestro hermano Eddie en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Amén, pastor, así es. Estamos hoy con nuestra cápsula del día y pues hoy nuestra cápsula del día va a servir un poquito para introducir la segunda parte del programa también, pero queremos analizar, pastor, específicamente una escritura en que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Y escuche usted lo que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Gran lectura, pastor. Amén. Aspectos importantes, pastor, y creo que son introductorios para la parte que viene. Exacto. Y algo que hacer énfasis aquí, pastor, es sobre la disciplina, ¿sí? Más adelante estaremos hablando sobre las disciplinas espirituales, pero queremos introducir esto de manera, con este ejemplo, de cómo Pablo pone el ejemplo, pastor, de un atleta. Amén. En ese entonces ya habían juegos de atletismo, imagínense usted. Claro. Ajá. Y se observaba cómo los atletas llevaban una dieta, podríamos decir, rigurosa para poder llegar a su objetivo. Pastor, ¿Sí? hace aproximadamente unos 2 años tuve la oportunidad de encontrarme con un artículo el cual mencionaba la vida de Michael Phelps, el mayor ganador de medallas de oro en Exacto. natación en el mundo, olímpica. ¿no? No sé si son casi 24 o 20 y algo que él lleva, imagínese usted. Es un atleta pues completo. Si le apodaban, no sé si es el tiburón, creo yo que le apodaban. Fíjese, en algún momento yo vi una carrera entre él y un tiburón en un estanque de agua. O sea, es tremendo. Vale, lo que yo quiero llegar es, hablaban de cuánto Michael Phelps entrenaba para haber llegado a ese nivel de natación. Exacto. Y hablaban, hermano, de aproximadamente de 9 a 12 horas diarias en la piscina, Imagínese. con una alimentación extremadamente alta en proteína. Disciplina. ¿Y qué me hace pensar en esto? En que para llegar a ser una potencia mundial, este muchacho tuvo disciplinas fuertes, Manuel. Exacto. Y por poner otro ejemplo, pastor, Usain Bolt era otro que me recordaba. Y precisamente hace unos días estaba leyendo yo la historia de Usain Bolt, y que también es otro de los mayores ganadores, solo que en atletismo, ¿sí? Carreras de 100 metros y 4x100. Y fíjese que algo muy interesante que leía yo en la carrera de este atleta es que pasó muchos años desapercibido, pero trabajando. Fíjese usted. Ajá. ¿Cómo dice él? Trabajó desde ¿cómo se llama? Desde el anonimato. Uh-huh. O sea, en el anonimato ellos se esforzaron, trabajaron, tuvieron disciplina, practicaron, se metieron tanto que por eso, en cierta forma, la consecuencia de eso, ¿no? Fue el éxito. El éxito de una manera visible, tal y como lo conocemos ahora, ¿verdad? Ahora, esto, pastor, trasladémoslo al mundo Amén. de nosotros, ¿no? O sea, a lo que queremos llegar a más audiencia en esta cápsula del día es que la escritura nos da un sinfín de promesas bíblicas para poder aferrarnos a la vida. Pero me encanta cómo Pablo el apóstol identifica o ilustra la vida del creyente, hermano, como la de un atleta. Qué importante es la perseverancia en la disciplina, en la búsqueda del Señor, para poder, en cualquier tiempo de la historia, para poder vivir para la gloria de Dios. Definitivamente la disciplina es clave, juega un papel muy importante. Y pienso que acá, pastor, vamos a mencionar tal vez más adelante un poco más detalladamente nuestras disciplinas espirituales. Pero todo eso podríamos decir que forma parte, pastor, de una dieta balanceada. Amén. Que el cristiano debe tener, ¿sí? O sea, el cristiano está llamado a tener una alimentación correcta, espiritualmente hablando, ¿verdad? Amén. Y en esa alimentación espiritualmente encontramos la palabra, encontramos la oración, encontramos un montón de cosas que nos van a ayudar a nosotros a crecer, pero que también está muy, le voy a decir así, muy ligado ese crecimiento, pastor, a nuestra disposición, ¿sí? A tener esas disciplinas espirituales en nosotros. Es muy Entonces, importante. finalizamos así nuestra cápsula del día. Amén. Haciendo énfasis en la necesidad de tener esa disciplina de nosotros como cristianos, Es que para como- que podamos crecer y llevar fruto. Como diría en el fútbol, hermano, entrenar a doble turno. Exacto. Entrenar. Dosificarse, ¿verdad? Exacto. Entrenar a doble turno. Entonces, finalizamos con esto, hermanos. Esta ha sido nuestra cápsula del día, aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Amén, hermano Eddie. Interesante aspecto bíblico, ¿no? La disciplina. Y de igual forma, hermano Eddie, en esta segunda parte vamos a hablar un poquito más acerca de la disciplina. Nuestra cápsula del día hoy sirvió de forma introductoria, ¿no? Para nuestro segundo aspecto que queremos tratar. Y queremos mencionar, amada audiencia, que la disciplina, así como el regocijo, no era una opción,
también, hermano Eddie, la disciplina no es una opción para el creyente. ¿Sí? Exacto. La disciplina no es una opción para el creyente. ¿Es o es? Es imperativo, ¿no? Exacto. O sea, es imperativo, el mandato es imperativo, tenemos que tener disciplina. Ahora, pastor, si ¿cómo hacemos nosotros? Porque mire, muchas veces nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Y leemos, pero muchas veces se queda en concepto, ¿no? O sea, se queda en el aire y no lo llevamos a nuestra vida práctica. A la ejecución. Exacto, a esa vivencia que nosotros debemos de tener diaria. Entonces, ¿cómo vivir una vida disciplinada diariamente? Amén, amén. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Vamos a ver algunos aspectos muy importantes que tienen que ver con las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Si hemos nacido de nuevo, hermano Eddie, ya no somos la misma persona que antes. Definitivamente. Definitivamente. Pero el trabajo que Dios comenzó en nosotros todavía no ha terminado. Y eso creo que todos podemos decir amén a eso. Amén. No Sí. hace falta mucho por mejorar. Ahora, fuimos hechos santos por los méritos de Jesús, pero todavía estamos siendo en ese proceso de santificación, hermano, y transformados, ¿no? Que cada día, pues, tal vez en aquel día veremos esa plenitud, ¿no? de santidad en nosotros. Amén. Ahora, es importante saber que fuimos hechos a la imagen del Señor Jesucristo y durante todo nuestro caminar en esta tierra Él anhela que nosotros le glorifiquemos. Ahora, ¿cómo sucede esto? Y aquí entran a jugar un papel muy importante las disciplinas espirituales para la vida cristiana, hermano Eddie. Así ¿Sí? es. Son disciplinas muy, muy, muy importantes. Muy claves. Y dentro de estas disciplinas, vamos a mencionar solo algunas, ¿sí? Disciplinas espirituales, las cuales pues provocan en nosotros una convicción firme, hermano Eddie, acerca de lo que hacemos, y esa práctica constante de lo que hacemos. Y vamos a mencionar algunas, por cierto. Así es, pastor. Y por citar, primeramente, antes de empezar con la número 1, Donald Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, escuche usted lo que dice. Las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. La manera bíblica de crecer para ser más como Jesús es mediante hacer las disciplinas espirituales bíblicas con la motivación adecuada. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Estamos ahí? Interesante. Yo creo que es algo bien Buenísimo. clave esto que Donald Whitney nos dice en su libro. ¿Sí? Son aquellas prácticas, pastor, que el Señor, que es cierto, o sea, el Señor nos ha redimido. Pero esa redención implica una fe activa. Amén. Sí, una fe activa, una fe que se mueve constantemente. Y empezamos con el punto número 1 que queremos hablar acerca de la disciplina en nuestra vida. Y mire usted qué importante, la disciplina para la piedad es fruto de la salvación, no un requisito para ella. Interesante. Mire, pastor, esta es una de las cosas que más me llama la atención al hablar del tema de disciplina. ¿Por qué muchas veces nosotros, hablemos de nosotros, porque nosotros nos hemos muchas veces equivocado y nosotros muchas veces pensamos que la disciplina es un requisito para ser salvo? Amén. ¿Sí? Pero la disciplina no es un requisito para ser salvo. La disciplina viene Es como fruto. resultado de ser salvo. Exactamente. ¿Sí? O sea, por eso entendemos el proceso de santificación, valga la redundancia, como un proceso. Hermano ¿Sí? Eddie, un no creyente no va a tener una disciplina de leer la Biblia, Exacto. sino Sí. que alguien que ha sido por el Espíritu Santo transformado. Y eso es importante entenderlo. ¿Sí? Tenemos que ver este punto desde esa perspectiva, hermanos, en cómo el Señor en nosotros provoca ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí que tenemos que tomar muy en cuenta esto, entender ese punto es la clave para abordar correctamente el tema de las disciplinas espirituales. Y mire, pastor, entender este punto es entender el Evangelio. Claro, ¿Sí? claro. Si Dios ha decidido que nuestro esfuerzo sea no negociable en nuestro proceso de santificación, sin embargo, esto no quiere decir que somos santos por nuestros esfuerzos. Mire, pues, o sea, pero lo importante aquí, y hay algo que me encanta de la palabra, pastor, y es que el Señor nos ha capacitado a nosotros para ser santos. O sea, antes nosotros no teníamos la capacidad de obedecer, pero una vez que el Señor nos ha hecho salvos, Él nos ha capacitado. Amén. Nos amén. ha capacitado Dado su espíritu. para obedecer. Amén. O sea, su espíritu en nosotros nos ayuda a obedecer y a llevar por consecuencia las disciplinas espirituales en nuestra vida. Y eso de las disciplinas espirituales, hermano Eddie, es importante nunca dejarlo de mencionar. Los creyentes tenemos que entenderlo, ¿sí?
Así que tenemos que tomar en cuenta. Pero veamos un siguiente aspecto, hermano Eddie, que es clave también. Así es. Sí, aunque la santidad es una obra de Dios, Él nos usa para producirla en nosotros. Mire O sea, qué interesante. qué importante es. O sea que podríamos decir, hermano Eddie, que depende de nosotros también nuestro crecimiento. Fíjese que eso está bien clave. La porque, parte nuestra, ¿no? mire, yo lo entiendo de esta forma. La santidad la encontramos en el ejercicio de buscarla. Amén. O sea, no es que yo me voy a sentar, ¿va? Me voy a sentar aquí a esperar que sea santo, que la santidad venga. No, en el ejercicio de esa búsqueda, uno va progresando en ese proceso, valga la redundancia nuevamente, de santificación. No debemos simplemente esperar la santidad, sino que debemos buscarla. Entonces, quizá podremos nosotros decir, bueno, si Dios da el crecimiento, yo no tengo que hacer nada. Ajá. No. Los tesalonicenses, ¿no? Un ejemplo que Sí. usted ponía. Agarraron la hamaca espiritual y también la física, Ajá, ¿verdad? no, el Señor ya viene, va. Ajá. No hagamos nada. No es así. Exacto. Entonces, aunque la santidad es obra de Dios, Él nos usa a nosotros para producirla también en nosotros. Entonces, practicamos las disciplinas espirituales con un corazón agradecido porque ya fue rescatado, no con un corazón afanado buscando su rescate. Amén. Mire qué interesante eso. Practicamos las disciplinas espirituales no buscando Un rescate. un rescate, sino que como nuestro corazón ya ha sido rescatado, entonces nosotros perseguimos la santidad. Amén. Porque en nosotros está ese fuego interno, pastor, que nos empuja constantemente. Tema de santidad no se puede hablar con un no creyente, hermano. Exacto. No Buen puede punto. usted hablar con esto, con Buen alguien punto. de ellos. Ni que ser un creyente en Cristo. Amén. Ahora, mire qué interesante el punto número 3. Si no estás practicando las disciplinas, estás practicando la idolatría. Uy. ¿Por qué? Citamos las palabras también siempre del profesor Donald Whitney. Donald Whitney, hermano Eddie, en donde nos menciona específicamente que abandonar, por ejemplo, la oración es pelear la batalla con nuestros propios recursos, en el mejor de los casos, y perder el interés en la batalla en el peor de los casos. Ahora, esta frase puede ser aplicada a cualquiera de las disciplinas espirituales. Cuando estamos en continua comunión con el Señor, recibiendo su gracia a través de los medios que Él ha dispuesto para ello, estamos reconociendo que nosotros no podemos y estamos reconociendo que dependemos de Él. Pero hermano Eddie, cuando nosotros no tenemos estas disciplinas, ¿sí? O sea, estamos diciéndole al Señor que entonces no dependemos de Él. Y eso implica, hermano Eddie, poner algo entre Dios y nosotros, que ese algo sería nuestro yo. Y mire, pastor, aquí hay algo bien importante, creo yo, y es que usted y yo, o sea, nosotros como hijos del Señor debemos de estar conscientes, pastor. Debemos de estar conscientes que la batalla, citando a Pablo en Efesios 6, ¿sí? O sea, la batalla que estamos luchando no es normal. Amén. ¿Sí? O sea, Pablo insta a los efesios a que se vistan de la armadura del cristiano, porque dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sí? O sea, nuestra vida es sobrenatural. Por consiguiente, nuestra lucha es sobrenatural. Amén. ¿Sí? O sea, no podemos nosotros, y lo mencionábamos hace un par de días, pastor, no podemos nosotros ser amables en términos de batalla espiritual. No, porque ¿Sí? el diablo es agresivo, El pastor. diablo es agresivo. El diablo va Necesitamos- con todo. Exacto. Nosotros necesitamos ser agresivos y ser activos en la práctica de nuestras disciplinas Podemos verlo espirituales. así. Pongamos un ejemplo, pastor, que Usain Bolt nos rete a nosotros a una carrera de 100 metros. Así es. Imagínese usted. Que los hermanos que nos conocen personalmente se ríen, ¿verdad? Pero, no, voy a esto. Implica una preparación, ¿no? sí, Para una sí. batalla férrea, a una competencia tremenda, pastor, no podemos resultar mal físicamente. Exacto. O sea, ¿me entiende? Y Así es, Yo así es. tengo la oportunidad de conocer, Pastor Eddie, algunos jugadores que juegan en el ámbito profesional, por ejemplo, en Liga Nacional aquí en Guatemala, y la parte física es fundamental, Pastor. exigente, ¿no? O sea, sin físico no se puede. Ahora, trasladémoslo al ámbito espiritual. Pastor, si no tenemos disciplinas espirituales, muy difícilmente vamos a crecer. Y por favor, díganos el siguiente punto, hermano Eddie. Exacto. Para terminar esto, pastor, ¿en dónde estamos buscando nuestra fuerza para pelear? Amén. Si no la buscamos en Dios, estamos mal. Estamos ¿Sí? mal. O la estamos buscando en nosotros o en otra cosa. ¿va? Y si le buscamos en nosotros, seguro ranazo. Sí, seguro ranazo. Sí, en Exacto, vamos nosotros. a perder.
Vamos a perder. 4. Si quieres crecer, mira qué importante, tienes que leer. Hasta en ¿qué? En verso verso. salió, ¿verdad? Si quieres crecer, tienes que leer. Un corito para niños puedes resultar ahí, man. Ahí. Cabal. Si tú quieres crecer, tú tienes que leer. Los cristianos que crecen son los cristianos que leen. Interesante. Pastor, ¿cuánto y cuán importante es dedicar tiempo a la lectura de la palabra? Lectura de la palabra. Lo hermano, decíamos ahí. hace un ratito, hablando que el regocijo también se encuentra ahí. En el conocimiento, en el entendimiento. Exacto. No, mire, es que es importante cada vez que tenemos esa comunión, esa interacción con el Señor a través de su palabra, hermano Eddie, es algo que en nosotros provoca entendimiento y conocimiento, por cierto, de la historia, de lo que el Señor hizo, de lo que la palabra nos dice y nos enseña. Es ahí donde viene el crecimiento. Pero si no conozco lo que ahí está, es muy difícil, Pastor Eddie. Y algo bien importante, Pastor, es que aquí sí específicamente podemos citar que el libro primario que debemos leer es la Biblia. Amén. Pero también es necesario decirlo que hay otros libros, ¿no? Claro. Hay un universo de libros, de buenos libros para leer en el ámbito Que por cierto hay que cristiano. tener discernimiento para elegirlos también. Exacto. ¿Qué autor, qué cosa va a leer usted, verdad? Porque puede ser que también sea algo erróneo. Pero, o sea, imagínese cuánto tiempo nosotros dedicamos a la lectura. La vez pasada damos un ejemplo, Pastor, de que acá en Guatemala ni siquiera estamos leyendo, según una estadística, ni siquiera estamos leyendo un libro Por persona. por persona anualmente. Anual. Sí, cuando hay otros países, por ejemplo, que leen hasta 50 libros por año, por persona. Exacto. Imagínese, y está hablando de un nivel general. Ahora, reduzca eso usted a los cristianos. Sí, nada. Imagínese. Es tremendo. El pueblo de Dios, amada audiencia, está llamado a informarse. El pueblo de Dios está llamado a informarse y es clave y fundamental que la escritura, hermano Eddie, sea el primer medio, ¿no? Es una disciplina clave. Que el primer medio para informarnos es la escritura. Usted tiene que conocer la escritura para tener una cosmovisión bíblica. Y luego pueden venir pues asuntos secundarios, ¿no? Como libros de excelentes valores. Hermano Eddie, 4 puntos importantes, ¿no? 4 puntos importantes que vienen para nosotros. Debemos de ocupar tiempo importante para ello, Pastor. El tiempo es clave. Así es. Podemos finalizar con esto. Sí, cada minuto cuenta, hermano Eddie, en nuestra vida y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para poder tener esas disciplinas espirituales, las cuales no son una opción, hermano Eddie. Amén. Sí, no son una opción, sino que es una orden, ¿no? Es una orden. Y esta orden, fíjese que yo tomo estos mandatos así, Pastor. Es cierto que es una orden, pero debería de fluir. O sea, de parte de nosotros como cristianos. Amén. O sea, usted no debería esperar que alguien le dé la orden de leer la Biblia, Pastor. Amén. Sí. Usted quiere. Ese debería ser una necesidad en nosotros todos los días. Porque Exacto. queremos. Bueno, hermano Eddie, los pilares del carácter cristiano. Hemos finalizado esta serie, hermano Eddie, Así con es. 2 puntos importantísimos. Esperamos que nuestra audiencia pues haya edificado con ellos, ¿verdad? Y ver estos temas desde una perspectiva bíblica y teológica. Y esperamos en Dios el próximo martes arrancar nueva serie, hermano Eddie. Y que Dios nos ayude, ¿no? A poder continuar. Así que palabras finales, Pastor. Un privilegio, Pastor. Me encantó el tema de hoy, sinceramente. O sea, Sí, un clave. temazo. Y pues esperamos de que haya sido bendición para todos ustedes que nos escuchan. Es lo que buscamos, edificarnos nosotros, o sea, crecer acá. Nosotros cuando dialogamos crecemos, aprendemos más y que también usted que nos escucha crezca, sí, que aprenda de la palabra del Señor y en especialidad que ponga en práctica sus disciplinas espirituales. Amén. Así que, amada audiencia, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Esperamos en el Señor pues poder estar nuevamente el próximo martes en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Y sin antes pues recordarles nuestra frase, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Que Dios los bendiga. En la actualidad como sociedad nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.